Esto se trata de lo que he encontrado tras una intensa investigación en el último año. Y he encontrado que el gobierno ha recuperado entre 10 y 15 ovnis reales. 3 de estos estaban en perfectas condiciones. Y a uno de estos ovnis trataron de volarlo. Además tienen entre 30 y 50 cuerpos extraterrestres. Y los guardan en almacenamiento criogénico. El señor que veías recién era John Lear, el hijo del magnate Bill Lear, el dueño de la empresa aeronáutica Jet Lear que produce aviones. Y también hay que decir que era piloto comercial y fue incluso candidato a senador por el estado de Nevada. En cierto momento, y motivado por las experiencias ovni de su familia, que habían tenido unas cuantas, decide ponerse a investigar el tema ufológico, el tema del fenómeno, y ya en los 80 y los 90 hablaba de que Estados Unidos tenía en su poder no solamente objetos de origen no humano y cuerpos, o sea, restos biológicos de sus tripulantes, sino que estaban haciendo hace 40 años en aquel momento ingeniería inversa para desarrollar sus propias armas basadas en esta tecnología foránea. Mucho antes que David Grush, este hombre estaba hablando acerca de metamateriales, estaba hablando acerca de los contratos del gobierno con empresas privadas, contratistas que desarrollaban estos proyectos, y sí, se jugó bastante, hablando sobre todo y al principio con George Knapp. En esta edición de La Señal Live vas a conocer más de lo que decía Lear y también vas a conocer a otros personajes que dicen que han trabajado en estos proyectos en el ámbito privado estatal y otros que incluso aseguran que los han tripulado y los han volado. Así que no demos más vueltas, nos metemos con esta emisión de La Señal Live. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y comenzamos. Existe una entrevista muy pero muy interesante que le hace el periodista George Knapp a John Lear allá por finales de los 80, principios de los 90 y que arroja un montón de datos de lo que luego se iba a conocer mundialmente como la base, diría yo, los cimientos de estas historias de objetos voladores no identificados en poder de las grandes potencias siendo utilizados para desarrollar armas. Todo esto hoy en día toma una importancia increíble porque estamos constantemente recibiendo noticias de personas que están declarando en los Estados Unidos frente al fiscal general de inteligencia y al Congreso de los Estados Unidos diciendo que ellos han participado de estos experimentos, han participado de estos proyectos tanto en el sector público como en el sector privado y todo apunta a que es real, a que Estados Unidos tiene objetos de origen no humano, que tiene restos de cuerpos de origen no humano y que los están utilizando hace ya mucho tiempo para al menos intentar porque no sabemos si todavía lo lograron, pero al menos intentar desarrollar armamento y nuevas tecnologías basados en esto. Algunos dicen que las tecnologías como la que estamos usando ahora, sobre todo las de hiperconectividad, tendrían que ver con los desarrollos logrados de ingeniería inversa de estos objetos extraterrestres o de otra civilización que comparte este mundo con nosotros. Sea como sea, lo interesante es que John Lear lo adelantaba antes que David Grush decía esto frente a George Knapp y en la televisión pública en los Estados Unidos. Esto es algo con lo que la gente simplemente no quiere lidiar, algo con lo que la prensa no quiere lidiar. Y la gente no le va a prestar atención a algo a menos que Dan Rather o cualquiera de los grandes periodistas se lo cuenten. Y además la gente está muy asustada porque la Fuerza Aérea ha desarrollado una forma de arte con su manera de ridiculizar a la gente que ha hablado de este tema. Han hecho un excelente trabajo encubriéndolo durante los últimos 40 años. George, básicamente con lo que estamos lidiando aquí, y te voy a dar la línea de base, está muy bien, quiero escuchar tu tesis. No estoy tratando de vender un libro, ni tampoco estoy tratando de promover una conferencia. Esto se trata de lo que he encontrado tras una intensa investigación en el último año. Y he encontrado que el gobierno ha recuperado entre 10 y 15 ovnis reales. 3 de estos estaban en perfectas condiciones. Y a uno de estos ovnis trataron de volarlo. Además tienen entre 30 y 50 cuerpos extraterrestres. Y los guardan en almacenamiento criogénico. Incluso tenemos el nombre de la persona cuyo trabajo es mostrar estos cuerpos a los jefes de Estado y a las personas que están autorizadas para verlos. Y estamos hablando al menos de 5 civilizaciones diferentes. They represent at least 5 different civilizations.
Interesante lo que decía John Lear en aquella época, ¿no? Interesante es poco. Fíjate, lo tenemos ahí atrás. Y la verdad es que si uno se pone a pensar en los datos que se han compartido en los últimos 20, 25, yo te diría 30 años respecto a este tema, son bastante consecutivos con lo que está sucediendo ahora. John Lear en un momento habla del Majestic 12. Si querés saber más sobre el Majestic 12 y lo que puede ser real y lo que no respecto a estos documentos, te dejo un video aquí debajo para que veas completo la historia y también para que veas la entrevista que le hice a Stanton Friedman, que era un defensor de algunos de los documentos, mientras que otros parecen ser apócrifos. Ahora, que algunos de estos documentos sean apócrifos no quiere decir que no haya existido algún tipo de organización interna del gobierno de los Estados Unidos dedicada a esconder todo este tema, que sí, ya de por sí era muy importante y lo sigue siendo a nivel estratégico, al menos si pensamos que están hablando de desarrollar armas en base a tecnología no humana. Pero claro, vos te preguntarás que, bueno, ¿qué pruebas podría haber llegado a tener John Lear en aquel momento para hacer estas declaraciones en la televisión pública? George Knapp le preguntó lo mismo y de pronto Lear sacó un manual de física de la Fuerza Aérea que habla literalmente, sí, de extraterrestres. Ok, mencionaste los platillos voladores y los cuerpos. ¿Qué tipo de pruebas tienes de que eso es cierto? Bueno, déjame echarle un vistazo, déjame leerte acerca de lo que la Fuerza Aérea decía respecto a los cuerpos. En primer lugar, voy a leer del volumen introductorio de Ciencia Espacial del Departamento de Física de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es el capítulo 13, Objetos Voladores No Identificados. Esto es lo que la Fuerza Aérea le da a los estudiantes de la academia para leer. Y dice que el extraterrestre descrito más comúnmente mide entre 1,20 m y 1,50 m de altura, que tiene una cabeza redonda con brazos que le llegan por debajo de las rodillas y lleva un traje espacial plateado o un mono de una sola pieza. Otros alienígenas parecen ser esencialmente iguales a los hombres de la Tierra, mientras que otros tienen ojos particularmente grandes y envolventes, y bocas con labios muy finos, y se informó de un grupo extraño que medía alrededor de 1,20 m de altura, que pesa alrededor de 12 kilos, y que están cubiertos con pelo grueso como si fuera ropa. Los miembros de este último grupo se describen como extremadamente fuertes. Ahora, yo no me estoy inventando esto. Puedes tomar un libro de física de la Fuerza Aérea y simplemente leerlo. Al final del capítulo, continúan diciendo que esto nos lleva a creer en la desagradable posibilidad de que estén llegando visitantes extraterrestres a nuestro planeta y que aquí liberen ovnis controlados por extraterrestres. Ahora, la imagen que tenemos del humanoide de cabeza grande que describe la Fuerza Aérea, esto en particular fue dibujado por un cirujano del ejército de los Estados Unidos. Este es uno de los cuerpos que se dice que se recuperaron en el famoso incidente de Roswell y que sucedió en 1947. Ese fue el primer platillo volante que se estrelló y que fue recuperado por el ejército. Luego lo encubrieron, se han escrito varios libros al respecto. Del objeto recuperaron 4 seres y uno de los cirujanos que fue responsable de la autopsia realizó ese dibujo y se le presentaron muy interesantes los datos de la autopsia. Solo leeré un par, pero habla de que tienen 1 metro, 1,20 m de altura, 2 ojos redondos sin pupilas, orejas sin lóbulos, narices vagas, un cuello muy fino. Los brazos son descritos como largos y finos, llegando a la sección de las rodillas, y aparentemente había una porción de una red en las manos. No tenían dientes, aparentemente no tenían órganos reproductivos, contaban con una capacidad cerebral desconocida, parece que tenían un líquido incoloro prevaleciente en el cuerpo, sin glóbulos rojos ni linfocitos, y hay mucho más en esto particularmente. Interesante. Ahora, ¿te fijaste cómo conecta las cosas John Lear? Salta del manual de física de la Fuerza Aérea a las supuestas, al menos, anotaciones de uno de los médicos que hizo autopsias a seres extraterrestres o a seres no humanos. Y estos datos que estaban anotados allí también son tremendamente intrigantes y forman parte de toda esta historia ufológica que quizás desde el sur no conocemos tan profundamente, pero que ha sido la base, el cimiento de todo lo que estamos viviendo ahora en este momento con la
las declaraciones de David Grush, de David Fravor, de Ryan Graves, de Mario Woods, que lo tuvimos hace 2 semanas aquí en la señal Ciencia y Misterios y que la verdad fue descollante la data respecto a su caso de abducción dentro de una base misilística nuclear en los Estados Unidos. Si te perdiste ese programa, míralo aquí debajo porque son unas 5 horas de entrevista que la verdad que no tienen desperdicio. Siguiendo con el tema principal de la ingeniería inversa, uno debería preguntarse hasta dónde puede llegar esta información dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede llegar a las más altas esferas, como por ejemplo el presidente? No sé si estoy tan seguro. Robert Bigelow decía hace también un par de semanas que él piensa que no. John Lear lo proponía de esta forma hace ya casi 30 años. Cada presidente ha sido informado, y esto incluye al presidente Reagan. No estoy seguro de cuánto les cuentan, y en privado diría que no les están dando la información completa. La gente que controla esta información es una organización que conocemos como MJ-12, y son un grupo de grandes militares y científicos. Y sé que cuando el presidente es electo, lleva al menos 3 o 4 meses antes de que le den su autorización para conocer todo lo que tenga que ver con esto. Y eso no significa que se lo digan, pero sí se necesitan 3 o 4 meses para llegar allí. Ahora, hablando de presidentes, veamos lo que los presidentes realmente han dicho. ¿Han mencionado algo realmente sobre extraterrestres? El presidente Reagan, por ejemplo, el 4 de diciembre de 1985, y esta es una copia del discurso de la Casa Blanca, justo antes de ir a Islandia, dijo que no podía hacer más que apuntar a algunas discusiones en privado, y eran discusiones con el secretario general Gorbachev. Pero cuando te detienes a pensar que todos somos hijos de Dios donde quiera que vivamos, en cualquier parte del mundo, yo no pude evitar decirle que piense en lo fácil que se pondría su tarea y la mía en estas reuniones que mantuvimos si de repente apareciese una amenaza para este mundo, proveniente de otras especies, de otro planeta. Olvidaríamos todas nuestras diferencias locales, todas las diferencias que tenemos entre nuestros países, y descubriríamos de una vez por todas que realmente somos todos seres humanos y que compartimos este planeta Tierra. ¿No podría ser eso simplemente una suposición para apuntar algo? ¿O usted dice que nos intenta decir algo? Bueno, esto fue a una semana de la 42ª Asamblea General frente a la ONU, el 21 de septiembre. Y de pronto aparece Ronald Reagan. Ronald Reagan con su proyecto Guerra de las Galaxias y con este discurso que había dado antes de ir a la Asamblea de la ONU. ¿Y qué fue lo que dijo en la ONU? Exactamente lo mismo, fíjate. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, muchas veces nos olvidamos qué tan unidos estamos todos los miembros de la humanidad. Quizás necesitemos algún tipo de amenaza exterior y universal que nos haga reconocer este vínculo común. Suelo pensar en qué tan rápido nuestras diferencias alrededor del mundo se desvanecerían si estuviésemos enfrentando una amenaza alienígena que venga más allá de nuestro planeta. Lo que decía Ronald Reagan es interesante, aunque también podría estar tratando de hacer valer un punto, de pensamiento, una línea de pensamiento que él tenía respecto a la posibilidad de unirnos como civilización frente a una amenaza externa. Ahora nos vamos a mover a otro sector de toda esta historia, que son las personas que parecen o que dicen haber trabajado allí. Si bien algunas están un poco flojas de papeles, es interesante notar que sus historias al menos parecen coincidir un poco. Digo, coinciden con el contexto general de lo que estamos hablando, ¿no? El ingeniero mecánico y piloto Bill Uhouse dijo hace ya unos cuantos años que él había formado parte de uno de los equipos que trabajó sobre un objeto de origen no humano al que estaban intentando hacerle ingeniería inversa, y de hecho detalló bastante bien cómo trabajaban allí. Sí, te estás desayunando ahora que Bob Lazar no es el único que dice haber trabajado en una de estas áreas restringidas, en un proyecto muy secreto y que ha tenido la posibilidad de contarlo. Vas a conocer ahora a Bill Uhouse, que te va a contar específicamente esto. Insisto, no hay muchos papeles
para demostrar fehacientemente lo que narra este hombre, pero considerando la cantidad de gente que tiene que haber trabajado en estos proyectos en los últimos 70 años, seguramente uno o dos saldrían a hablar, y por qué no Bill sea uno de ellos. Escúchalo. Got out of the service, I worked Cuando salí del servicio trabajé para el gobierno, ¿sabes? Como piloto de pruebas en varios aviones. Mientras realizaba esta actividad en particular, me preguntaron si quería trabajar en algunos simuladores y pensé que era una buena idea, algo que sería bueno para mi futuro, así que lo hice. Así que nos reasignaron y ya no estaba solo. Había otros varios compañeros, algunos ingenieros, que fueron reasignados a ciertas compañías aquí en los Estados Unidos y a los diferentes simuladores que estaban haciendo para los diversos nuevos aviones que estaban construyendo. Por ejemplo, conoces el F-89, el F-94, el F-102 y otro grupo que pasamos probablemente cerca de 3 años y medio entrenando únicamente en simuladores muy específicos para el trabajo con estas aeronaves y también para los nuevos diseños que iban apareciendo. Tras haber pensado que habíamos entrenado lo suficiente, entonces nos pidieron que fuéramos a otro proyecto que estaba más o menos en mi campo de diseño mecánico. Y esto consistía en unir metal sin pegamento, ni tuercas, ¿sabes? Ningún tipo de adhesivo. Y esto estaba enfocado en aeronaves. ¿Sabes? El indicador era que fueran más livianas las aeronaves. Todo esto lleva varios años y mientras tanto, por supuesto, teníamos autorizaciones de nivel de seguridad y en lo que a nosotros respecta, solo las personas que iban a trabajar en estos proyectos particulares antes de ir a las instalaciones reales donde estaban realizando esta actividad, estaban autorizadas. Allí desarrollamos un proceso particular para unir estos materiales, lo que tomó bastante tiempo en un periodo de unos 4 años, y luego se nos indicó de que iríamos a un proyecto especial en Nuevo México. Y luego, a unos 3-4 años de haber llegado allí, descubrimos que se trataba de simuladores. Estábamos trabajando en la ingeniería de simuladores para discos voladores. Un proyecto particular en el que trabajé asociado con este disco durante varios años, por supuesto, llevaba mucho tiempo, ya que era una traducción de datos científicos que nos habían proporcionado los grises, un tipo específico de gris. Con esa información que se le dio a nuestros científicos y con varios ingenieros que teníamos y que no manteníamos ninguna asociación, pero digamos que estaban haciendo lo que se llama una ingeniería de copia, y la copia es un proceso en el que habían tomado un ítem o una porción de la nave y la estaban desarmando, escribiendo sus procedimientos, identificando ciertas cosas a medida que la desarmaban, y allí intentaban relacionar su ciencia con nuestra ciencia y ver si podíamos usar aquello. Conté en una pequeña conferencia aquí hace un tiempo que ningún piloto normal podría volar un plato volador porque era tan complicado y extraño para un piloto individual que no habría manera de que fuera capaz de subirse a uno aunque se lo dieran y le dijeran: mira, vuela esto. Así que lo que hicimos fue que tomamos su aviónica y la transferimos a nuestra ciencia y nuestra tecnología, y utilizamos la aviónica que conocemos en cuanto a los discos y a los aviones, buscando principios básicos en todo esto. Y si entiendes, pongamos por ejemplo un fighter, un caza, un avión de combate, es diferente a un disco volador. Y hubo ciertas situaciones en las que tuvimos que resolver y darle vueltas a ciertas cosas, porque el disco volador solo vuela en 3 posiciones diferentes, y eso es a 65 grados, en plano horizontal y posiblemente vertical, pero era muy difícil volarlo verticalmente, así que la aviónica que desarrollamos era para los 65 grados y para el vuelo plano. but it was very difficult to fly vertical. The avionics that we developed for that was for the 65 degrees pitch and yaw and flat flight. Las explicaciones que dio Bill Uhouse recién son bastante interesantes, al menos la manera en la que trataba de explicar cómo hacían ingeniería inversa de este objeto. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos objetos hubiese sido testeado con pilotos humanos? Allí aparece la historia de un señor, Robert Miller, que según él es piloto con licencia desde los 15 años, o era porque ya falleció,
y que además aparece curiosamente también en un largo listado de la CIA de personas dedicadas al tema de la ufología o conectadas por lo menos con la agrupación NICAP. Bueno, el tema es que este hombre, Robert Miller, armó un canal de YouTube para subir un video antes de morir y contar lo que había hecho. Según lo que narró allí, sería uno de los primeros pilotos, por lo menos que él sepa, en tripular un objeto desarrollado con ingeniería inversa no humana. Al menos eso es lo que él piensa de lo que dice que vivió. Y de hecho, bueno, tuvo un grave accidente. Mira, prestar atención. Recuerdo que los pasillos eran largos con tubos muy oscuros. Me subieron a un par de tramos de escaleras y me llevaron a otra habitación. Me dijeron que me sentara frente a ellos en una mesa y luego continuaron explicando por qué estaba allí. Me dijeron que iba a ser piloto de pruebas de una nueva tecnología. Esta tecnología no fue desarrollada por humanos, explicaron. Que hayan descubierto restos de una nave en 1947, ¿te suena de algo? Y le habían hecho ingeniería inversa y yo iba a ser el primero en pilotarlo. Además me amenazaron de nuevo, si le decía a alguien, incluso a mi familia, habría consecuencias nefastas para todos. Luego me llevaron a una habitación en la que me dieron el equipo necesario para pilotar la nave, mi traje de vuelo. Un equipo de científicos vestidos con trajes blancos lo midió, hizo muchas pruebas. Luego me dejaron solo en la habitación alrededor de 1 hora o 2. No podía decirlo, no había relojes ni nada allí. De todos modos, me puse el traje y me escoltaron a un gran depósito y entonces lo vi. En medio de este depósito había una gran nave con forma de disco de unos 50 pies de punta a punta, de borde a borde. Había una cúpula transparente en la parte superior. Supuse que allí era donde iba a pilotarlo. Los ingenieros me dieron su opinión, explicándome cómo funcionaba la nave. Luego dijeron que mi vuelo de prueba se iba a retrasar hasta el día siguiente porque tenían que explicarme todo lo que necesitaba saber para poder pilotar esa cosa. Recuerdo que me llevaron dentro de la nave y hasta el asiento del piloto. Solo había espacio para una persona en este aparato gigante. Miré alrededor de la cabina y solo vi un asiento, sin joystick, sin volante, sin otros controles. Muchos indicadores de aspecto extraño, pero sin controles. Sin embargo, había un casco. Esto me lo iban a poner. Me dijeron que la nave estaba controlada telepáticamente. El casco medía mis ondas cerebrales y debía controlar la nave simplemente pensando en ella. Después de una noche dura tratando de dormir pensando en esto, llegó la mañana y finalmente llegó el momento de hacer mi primer vuelo de prueba. Subí solo por la escalera esta vez, a la cabina, si se puede llamar así. Me puse el casco, lo conecté, el control de tráfico aéreo me dio la autorización y era hora de despegar. Me dijeron que imaginara que la nave comenzaba a flotar del suelo, pero ya sabes, no funcionó de esa manera. En cambio, tuve que imaginarme que yo era la nave, como si fuera parte de ella, y comencé a pensar en mí mismo, flotando en el aire, y ahí fue cuando comenzó a encenderse. En 10 segundos la nave despegó del suelo, y yo estaba volando. Miré alrededor de la cúpula y vi a la gente en el suelo filmando este evento histórico. Se me indicó que lo llevara hasta 1000 pies y que luego regresara al suelo. Mantuve la configuración mirando el odómetro. Pronto estaba a 500 pies del suelo. Entonces sentí la vibración del motor detenerse. Miré el odómetro y me di cuenta de que estaba perdiendo altitud rápidamente. No había ningún botón o palanca de eyección en esa nave, por lo que estaba efectivamente indefenso. Seguí tratando de imaginar la nave flotando, pero me estaba hundiendo hacia el suelo. El sistema se encendió en el último segundo y quedé inconsciente. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital. Tenía las piernas enyesadas. Aparentemente todavía estaba en la base, en la unidad médica. Un hombre vestido con un traje negro entró en la habitación para explicarme lo que había pasado. Dijo que justo antes de que la nave golpeara el suelo, simplemente había hecho bloop y desaparecido. Nadie estaba seguro de lo que había sucedido, pero todos entraron a la base y dieron por terminado el día. Luego, en medio de la noche, escucharon un fuerte estruendo en la parte de afuera. Fueron corriendo a ver qué sucedía y vieron que la nave se había estrellado en el lugar en el que estaba a punto de estrellarse un rato antes durante el día. Estaba inconsciente en el asiento del piloto. Tenía las 2 piernas destrozadas. Ahí está la historia de Robert Miller. Podés tomarla o podés dejarla. La verdad es que no tenemos mucha más información,
Pero es interesante lo que cuenta, por lo menos las internas de lo que estaba narrando me parecen bastante lógicas. Ahora, si volvemos al principio con John Lear, una de las preguntas que le hacía George Knapp era: bueno, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no salen a la luz? ¿Por qué la Fuerza Aérea no cuenta todo lo que sabe? Y John Lear dio una explicación que parece un poco extraña, pero que podría tener algún sentido. Básicamente lo que pensaba era que como el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo sus fuerzas de defensa no tenían la más pálida idea de lo que estaba pasando ni de qué tenían entre manos, claro, tampoco iban a salir a hablar del tema para quedar en ridículo. Sí, yo sé que parece una explicación quizás hasta un poco naif considerando el tema armamentístico alrededor. Esto es algo que nunca tenemos que olvidar y creo que es lo que más estorba a la hora de saber la verdad. Familia señalera, si hay algo que es difícil de sortear en esta historia que estamos viendo del blanqueo de la presencia de los ovnis, que por lo menos ya se ha logrado, el blanqueo de que nadie sabe de dónde vienen, que también se ha logrado hoy en día, el blanqueo de que de hecho Estados Unidos tiene restos de objetos no humanos y, ¿por qué no, también restos biológicos de sus tripulantes, estaría a la vuelta de la esquina. Ahora, claro, mostrar estos materiales, abrirlos al público, mostrar qué restos tienen, de dónde podrían venir, abrir las arcas completamente, me parece que es algo que nunca va a suceder o que va a ir sucediendo pero con muchos años. ¿Y por qué? Simplemente porque gran parte de la tecnología desarrollada en estos ambientes en base a la tecnología no humana recuperada ha ido a parar al ámbito bélico. Y en el mundo en el que vivimos, la realidad, nos guste o no nos guste, la realidad pura y dura es que todo lo que va a parar al ámbito bélico en las grandes potencias se pasa una buena cantidad de años en altísimo secreto, si no para siempre. O sea, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni ninguna otra potencia alrededor del mundo está dispuesta a que se conozcan sus secretos, secretos bélicos de los que dependen la defensa nacional o la ventaja en un escenario de guerra. Todos los ejércitos del mundo tienen escenarios hipotéticos de confrontamiento con alguien. Sí, así sea el país más pacífico del mundo, tienen que por lo menos imaginar que puede haber algún tipo de interés de algún vecino de tomar territorio, por ejemplo. Y esto se tiene que tomar con mucha seriedad y con mucho cuidado y sobre todo valorando los recursos que se tienen. Y los recursos sorpresivos, si no, lean el famoso libro El arte de la guerra, del que te estoy poniendo la tapa aquí ahora, y uno de los recursos más importantes para la defensa o para el ataque en una guerra es la sorpresa. Eliminar la sorpresa de la ecuación, mostrar abiertamente todo lo que tenés, sea terrestre, sea extraterrestre, sea no humano, sea 100% humano, a ningún gobierno le conviene. Así que me parece que allí está el mayor escollo de todos y por eso se han encargado de generar toda una trama de compartimentos de información complicadísimos, conectados con corporaciones externas y privadas para que sea muy difícil acceder a estos proyectos, al menos de manera completa, no solamente para un interesado del público que paga impuestos en alguno de estos países, sino también para los espías, que los hay por miles en territorio adversario, como le dicen ahora, y que están todo el tiempo tratando de conseguir un dato. De todas maneras, esto de ninguna forma justifica la terrible actitud de estigmatizar a los testigos de objetos voladores no identificados y de sus tripulantes, tratándolos de drogones, de locos. No, esto no se puede justificar de ninguna manera. Recuerden, desde 2017 para acá, se ha confirmado oficialmente que los ovnis existen, que están tripulados vaya uno a saber por quién, que no saben las grandes potencias qué son, ni de dónde vienen, ni qué están haciendo, que los desconciertan y que prácticamente los superan en todo, en tecnología. Entonces,
Estos datos son fundamentales, sobre todo para eliminar ese estigma que se ha generado, y diría, sobre todo por culpa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí, son los malditos responsables de que a muchas personas muy cuerdas que vieron algo muy extraño las hayan tratado de locas durante mucho tiempo. Hablando de locos, el que se va a terminar volviendo loco si no te suscribís al canal soy yo, así que suscríbete a la señal. Suscríbete, que estamos buscando los 60.000 suscriptores, de hecho vamos muy bien, va creciendo mucho la cantidad de suscriptores, así que estoy muy contento. Deja un buen like en este video, compartilo con tus amigos, porque la verdad es que le ponemos mucha garra y mucho esfuerzo todas las semanas para traerte información y para tratar de mantenerte al día, no solamente con lo que está pasando, sino también con los contextos históricos, que es un poquito más lo que hicimos en este video hoy. Espero que te haya gustado este video de la señal light, espero que lo estés disfrutando en tu casa. Buen sábado, buen domingo para todos, nos vemos en directo la semana que viene. Larga vida y prosperidad. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esto fue la señal light. Deja tus comentarios debajo, posta, quiero saber qué pensás de todo esto. Y nada, nos vemos, descansen, sean felices. Chau, chau.